Buenas tardes, mi nombre es Ani Vaquero, estudiante de Derecho de la UNAD. Este video es para la materia de Sociología Jurídica y empezamos con críticas de la sociología jurídica al formalismo jurídico. La sociología jurídica critica al formalismo jurídico porque este último tiene a considerar el derecho como un sistema autónomo de normas separado de la realidad social. Desde la sociología jurídica se argumenta que el derecho no puede entenderse solo desde su estructura normativa, sino que debe analizarse en su contexto social, económico y cultural. Las principales críticas al formalismo jurídico es, primero, la desconexión con la realidad social. El formalismo ve el derecho como un conjunto de normas abstractas sin considerar cómo se aplican o cómo se cumplen en la práctica. La sociología jurídica, en cambio, enfatiza la importancia de los factores sociales en la efectividad del derecho. Otra sería rigidez y falta de adaptación. Al centrarse en la aplicación estricta de normas, el formalismo puede ignorar las dinámicas sociales y las necesidades cambiantes de la sociedad. La sociología jurídica resalta la importancia de un derecho flexible que responda a las transformaciones sociales. Otra podría ser ignorancia del poder y la desigualdad. El formalismo jurídico asume que la ley se aplica de manera neutral y equitativa, mientras que la sociología jurídica muestra cómo el derecho puede ser utilizado como un instrumento de dominación y cómo su aplicación varía según el contexto social y político. Otra es la eficacia y cumplimiento normativo. Desde el formalismo, el derecho es válido solo por su origen en una autoridad legítima. En la sociología jurídica, en cambio, estudia la eficacia de las normas, es decir, si realmente se cumplen y qué factores sociales influyen en su cumplimiento o incumplimiento. Definición y efectos del realismo jurídico en la sociología jurídica. El realismo jurídico es una corriente del pensamiento jurídico que sostiene que el derecho no debe estudiarse únicamente desde las normas escritas, sino a partir de su aplicación real en la sociedad. Se enfoca en jueces, tribunales y otras instituciones que interpretan y aplican las normas en la práctica, enfatizando la importancia de los factores sociales, económicos y psicológicos en la toma de decisiones jurídicas. Existen dos principales vertientes del realismo jurídico. Uno, el realismo jurídico estadounidense. Este se centra en el comportamiento de jueces y tribunales, argumentando que las decisiones judiciales no solo dependen de la ley, sino también de factores subjetivos como la ideología, la moral y la experiencia del juez. El otro es el realismo jurídico escandinavo. Se enfoca en que la función del derecho en la sociedad y cómo las normas influyen en la conducta de las personas. Efectos del realismo jurídico en la sociología jurídica. Primero, empirismo en el estudio del derecho. Influye en la sociología jurídica al promover el uso de métodos empíricos para analizar cómo funciona realmente el derecho en la sociedad, en lugar de limitarse al análisis normativo. Segundo, énfasis en el derecho aplicado. La sociología jurídica adopta la idea de que el derecho debe estudiarse no solo como un conjunto de normas abstractas, sino a través de su impacto en la vida cotidiana y su aplicación por jueces, policías y otras autoridades. Críticas al formalismo jurídico. Tanto el realismo como la sociología jurídica rechazan la idea de que el derecho es un sistema autónomo y cerrado. En cambio, consideran que el derecho está influenciado por factores sociales, políticos y económicos. Relación entre derecho y poder. El realismo jurídico resalta que las decisiones jurídicas pueden estar influenciadas por intereses de poder, lo que coincide con la sociología jurídica en su análisis de cómo las leyes pueden perpetuar desigualdades o servir a ciertos grupos sociales. Otro es el impacto en la enseñanza y prácticas del derecho. Introduce una visión más crítica y práctica del derecho en la educación jurídica, destacando la importancia de entender cómo se aplica en la realidad y no solo en los códigos legales. Otras propuestas teóricas que han surgido en el avance de la sociología jurídica.
A lo largo del tiempo, la sociología jurídica ha evolucionado con diversas corrientes teóricas que han enriquecido su enfoque y comprensión del derecho como fenómeno social. Algunas de las propuestas son: 1. Funcionalismo jurídico, inspirado en las ideas de Emily Durkheim y desarrollado por Talcott Parsons. En este enfoque sostiene que el derecho es un sistema que contribuye a la estabilidad y el orden. Ve el derecho como un conjunto de normas que regula la conducta y promueve la cohesión social. Destaca la importancia del derecho en la resolución de conflictos y en la integración de la sociedad. Otro, el marxismo jurídico, basado en la teoría de Karl Marx. Esta perspectiva analiza el derecho como un instrumento de control en la clase dominante sobre la clase trabajadora. Afirma que las leyes reflejan las relaciones económicas y los intereses de quienes poseen el poder. Critica el derecho como un mecanismo que perpetúa la desigualdad y la opresión dentro del sistema capitalista. Teoría del conflicto, desarrollada por autores Max Weber y George Simmel, sostiene que el derecho es un reflejo de los conflictos sociales entre distintos grupos con intereses opuestos. Considera que el derecho no siempre es un mecanismo de consenso, sino que puede ser utilizado para reforzar relaciones de poder. Explica también la evolución del derecho en términos de lucha por derechos y cambios en las estructuras sociales. Cuarto, teoría crítica del derecho, influenciada por la escuela de Frankfurt y autores como John Habermas. Esta corriente cuestiona la objetividad del derecho y su papel en la legitimación de estructuras del poder. Analiza cómo el derecho puede ser una herramienta de dominación, pero también de resistencia y transformación social. Plantea que el derecho debe orientarse hacia la justicia y la emancipación de los grupos históricamente marginados. Derecho y sociedad. Sociología del derecho contemporánea. Enfoque interdisciplinario que estudia la interacción entre el derecho y otros ámbitos de la sociedad, como la economía, la política y la cultura. Autores como Friedman y Phil Snow destacan que el derecho debe analizarse en su contexto social y no como un sistema autónomo. Examina cómo las normas jurídicas influyen y son influidas por la realidad social, incluyendo movimientos sociales, globalización y cambios tecnológicos. El posmodernismo y el derecho, inspirado en los pensadores como Michel Foucault y Jacques Derrida. Este enfoque cuestiona la noción del derecho como un sistema objetivo y universal. Analiza cómo el derecho se construye a partir del lenguaje, el discurso y las relaciones de poder. Explora cómo las normas jurídicas pueden ser interpretadas de múltiples maneras según el contexto social y cultural. Normas jurídicas que se crean, aplican y transforman diferentes contextos sociales. Estudios sobre sociología jurídica en América Latina. La sociología jurídica en América Latina ha evolucionado como una disciplina clave para comprender que la relación entre derecho, sociedad y poder en la región. A través de distintos enfoques, investigadores han analizado el impacto del derecho en contextos marcados por desigualdad, violencia, corrupción y cambios políticos. Entre las que destacan: 1. La sociología del derecho y acceso a la justicia. Uno de los principales enfoques en América Latina ha sido el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables. Investigadores como Boaventura han analizado cómo el derecho formal muchas veces excluye a sectores marginados y cómo se han desarrollado formas alternativas de justicia en comunidades indígenas y populares. 2. Derecho y desigualdad social. Autores como Roberto Vergali han estudiado cómo el derecho refleja y perpetúa las desigualdades estructurales en América Latina. En este sentido, se ha explorado la relación entre derecho y la exclusión de grupos como mujeres, pueblos indígenas y trabajadores informales. El pluralismo jurídico.
la coexistencia de sistemas jurídicos estatales e indígenas han sido ampliamente analizados por estudios como Luis Villoro y Raquel Fajardo. Se ha explorado cómo el derecho oficial convive con sistemas normativos indígenas, lo que genera conflictos, pero también oportunidades para la construcción de un derecho más inclusivo. Cuarto, la sociología del derecho penal y criminóloga crítica. Autores como Eugenio Zafforini ha desarrollado estudios sobre el derecho penal en América Latina, señalando su uso como mecanismo de control social para los sectores más pobres. La criminología crítica ha cuestionado la selectividad del sistema penal y ha propuesto enfoques alternativos para la justicia. Quinto, movimientos sociales y derecho. Investigadores como Mauricio García Villegas han analizado el papel del derecho en los movimientos sociales latinoamericanos, destacando su importancia en luchas por derechos humanos, derechos laborales y justicia ambiental. Llegamos a la conclusión que la sociología jurídica es fundamental para comprender la relación entre derecho y sociedad, especialmente en contextos marcados por la desigualdad, exclusión y transformación social. A nivel global permite analizar cómo las normas jurídicas influyen en las estructuras sociales y cómo a su vez la realidad social moldea el derecho. En el ámbito nacional y local, esta disciplina es clave para evaluar la eficacia de las leyes, identificar sus limitaciones y proponer reformas que respondan a las necesidades de la población. En América Latina, por ejemplo, ha sido una herramienta crucial para estudiar el acceso a la justicia, el pluralismo jurídico y el impacto de los movimientos sociales en la legislación. La sociología jurídica no solo permite diagnosticar problemas en la aplicación del derecho, sino que también abre caminos para una justicia más equitativa y acorde con las realidades sociales. Ese fue todo mi tema sobre sociología jurídica. Muchas gracias.